Muy buenas noches. Hoy en La Lupa va a estar con nosotros Carlos Paniceres, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo. Hay unos cuantos proyectos empresariales importantes que se están desarrollando en Oviedo y a la vez las cámaras están implicadas ayudando a la Administración en la cuestión de la gestión de los fondos europeos en proyectos, que es un trabajo enormemente amplio. Ahora hay una sobrecarga con todos los proyectos de fondos europeos y las cámaras están en ello. Bueno, pues para hablar de la problemática empresarial dentro del mundo de la economía, vamos a entrevistar dentro de un momento a Carlos Paniceres. Hacemos un alto y enseguida estamos con él. Bien, como les hemos dicho antes, con nosotros está Carlos Paniceres, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo. En Oviedo pasan muchas iniciativas empresariales, bueno, pues vamos a hablar de ello. Muy buenas noches, señor Paniceres, bienvenido a La Lupa. Muchas gracias. Vamos a ver, oiga, en mayo, junio, por ahí, decía todos, cuando digo todos es hasta Felipe González, que iba a venir una época de gran crecimiento. Ahora hay de todo, ¿no? ¿Cómo juzga usted la coyuntura actual? Bueno, con preocupación, ¿no? Es verdad que ha habido una reacción, ¿eh? Es como, además, hablando de Felipe, que yo me acuerdo de aquella entrevista que él decía que era como cuando estás por debajo del agua y sueltas, sumerge con fuerza. Sí. Pero bueno, con preocupación, ¿no? Yo todo el tema de la crisis de los componentes, el tema del transporte, una inflación que parece más allá que sea un tema coyuntural, sino parece que es estructural. En fin, empieza a haber preocupación, ¿no? El precio de la energía, en fin, todo es una gran bola que se va trasladando de uno a otro y va creciendo, ¿no? Y la falta a veces también de materiales, el crecimiento de los costes de los materiales en el ámbito también de la construcción. Bueno, estamos, bueno, yo creo que preocupados, ¿no? Yo creo que parece también que los indicadores económicos de crecimiento del PIB ya no son tan espectaculares como parecían. Y bueno, a la vez las noticias que nos vienen de Europa, es verdad que España, gracias a Dios, todavía en este momento con el ámbito del COVID está la situación muy controlada, pero bueno, las noticias que vemos todos los días ahora en Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, son muy preocupantes, ¿no? Con que puede haber otra ola del COVID. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora mismo, yo creo que estamos todos un poco a la expectativa y con moderación, yo diría que con moderación, hay que ser optimistas, pero también, bueno, hay algunos datos económicos preocupantes. Como abría hoy nuestro periódico El Comercio, 9 meses en la compra de coches, poder despachar ya, dar un coche al comprador por problema de los chips, problema de los semiconductores, etcétera. ¿Eso qué le recuerda? Porque es que 9 meses es un mundo, ¿no? Antes lo cogía la gente y se lo llevaba, cambiaba el color, se lo daba dentro de 15 días y quería otro color, pero 9 meses es... Sí, esto además, como bien sabe, nosotros nos dedicamos, en mi empresa se dedica al transporte y estamos precisamente en un proceso de renovación de flota y ya el año pasado, bueno, pues ya primeros de año hablábamos de para cuándo podían llegar algunos vehículos y algunas cosas que teníamos pedidas, ¿no? Y sí, me hablaban el mes de mayo, me hablaban para mayo del año siguiente. Marcas, las principales marcas, ¿no? Pero no es un problema de una marca, es que están todas igual, ¿no? O sea, que no es un problema que te cambies una marca y vas a tener la solución. Bueno, faltan esos componentes hace que las cadenas de producción, los vehículos hoy con el tema de la tecnología son absolutamente dependientes y sí, está habiendo grandes retrasos, vemos fábricas paradas, algunos pedidos que teníamos ya llevan 3-4 meses de retraso y cualquier pedido ahora se te lanza pues a 9-10 meses, sí, la verdad que es
absolutamente sorprendente lo que está ocurriendo. Y bueno, el coste de los fletes, el coste de todo el tema de los tránsitos en los barcos, en fin, de los contenedores, en fin, materiales que antes costaban se han multiplicado por 300. En fin, yo creo que todo esto la verdad que no ayuda a esa recuperación tan ansiada, ¿no?, después de la pandemia. Vamos a ver, le propongo hablar de los fondos europeos. Como vamos a hablar unas cuantas cosas, lo primero que le quería decir, si uno mira para atrás, dice, esto va con retraso, porque el primer calendario era para abril pasado, ya se habían presentado los proyectos por parte de España. ¿Qué pasa en esto? ¿No hay no digo solo de Asturias, un retraso generalizado, al menos en España? Bueno, eso es una especie de tradición nuestra, ¿no? Nosotros que sabemos algo de fondos, porque llevamos 10, 12 años gestionando fondos europeos desde las cámaras de comercio, y expertos en el ámbito europeo que recientemente han estado por la Cámara siempre nos dicen, ¿no? Nosotros siempre pedimos un año más, una prórroga más, siempre a España le cuesta, ¿no? Le cuesta sobre todo porque nos cuesta mucho tramitar esos fondos. Es uno de los graves problemas que hemos tenido, los fondos ordinarios. Y en algunos casos no hemos podido ejecutar más del 50% de esos fondos, ¿no? Por lo tanto, es una tradición casi que España siempre pide, en Europa, en Bruselas, siempre pedimos una prórroga, ¿no?, para intentar llegar. Y bueno, sí, es verdad que estos fondos son más complejos, tienen la condicionalidad de algunas medidas que tenemos que cumplir para que se nos faciliten esos fondos. Luego sabemos que hay la capacidad de veto que tiene cualquier país para poder poner trabas en la rueda, no funciona como los otros fondos estructurales. Y bueno, sí parece en principio que van con algunos meses de retraso. Bueno, esperemos que las cosas empiecen a coger velocidad y que yo creo que en esto el tema de los fondos, España se juega mucho, muchas comunidades se juegan mucho, pero probablemente nuestra comunidad autónoma se lo juega todo, ¿no? Y yo creo que es un tema muy, muy importante y muy sensible para una comunidad que necesita en este momento acertar, ¿no?, poner todas las energías y acertar. No nos puede pasar como algunos otros errores del pasado, que tampoco fue todo negativo, pero bueno, yo creo que ahora tenemos que acertar muy bien para poder conseguir ese gran objetivo que tiene esta región, que es tener más actividad económica, más empleo y que sea más sostenible. Muy bien. Bueno, usted lo habrá visto, como no, en el debate del Estado de la región, el presidente del Principado, Adrián Barbón, presentó de pronto los 5 principales proyectos que ya cogían una cantidad bastante grande de dinero, en el acero, en la energía, hasta en la administración. Bueno, ¿qué le parece estos proyectos que se presentaron? Bueno, suenan bien, o sea, no voy a decir lo contrario, son proyectos que van en las líneas maestras por donde tienen que ir, son lo que marca Europa. Nosotros participamos, en este caso es el vicepresidente, que es el representante de las cámaras en la comisión de asesoramiento, y bueno, hay algunos proyectos muy interesantes, ¿no? El tema de Acelor, yo creo que tiene uno muy interesante de en el ámbito marino, la verdad que es muy potente y nosotros estamos intentando también ahí apoyar ese proyecto porque nos parece de lo más innovador. Y bueno, hay otras cosas que creo que tienen que aterrizar, a ver cómo se monta toda la estructura de generar que eso llegue al mundo empresarial. Porque lo muy importante de estos fondos es que sobre todo redunden en la actividad económica. No podemos plantear los fondos como se plantearon otro tipo de fondos con otro destino, ¿no? Probablemente era más fácil gastarlo en infraestructuras, en hacer autopistas, en hacer ese ansiado AVE, que esperemos que pronto llegue a Asturias, que se ha gastado mucho dinero en esto, pero ahí es más fácil. Ahora el problema es llevar esto a actividad productiva, a generación de empleo, a actividad económica, impuestos, sostenibilidad del sistema de bienestar que tenemos, ¿no? Y eso no es tan fácil, ¿no? Hay que buscar generar esa implicación, generar también esa cultura empresarial en Asturias, atraer inversión a Asturias, en fin, creo que hay que generar todo un microsistema para poder salir un poco de esta situación que hemos padecido durante estos últimos años, de transición. Siempre parece que estamos en transición, la última transición también, que yo espero que seamos premiados de alguna manera, ¿no? Que desde el punto de vista de que sean Asturias, por estar pasando esa transición también energética, que sea justa, esa transición que, como decían las palabras, que sea justa y que sea prioritaria para Asturias, ¿no? Que ahí tengamos un plus en la captación de esos fondos. Vamos a ver, sobre esta cuestión le quería hacer la siguiente pregunta. ¿A usted qué le parece que deben ser, ya lo estaba abordando ahora, debe ser dinero que tiene que vincularse a través de empresas
o el sector público va a tener la tentación, ya que tiene la competencia, va a tener la tentación, primero el Gobierno de España y luego los gobiernos autonómicos, particularmente el nuestro, a desviar ese dinero a iniciativas que o deberían de estar en el presupuesto, lo digo abiertamente, o deberían de estar en el presupuesto del Principado, o se podrían hacer de otra manera, no aprovechando un dinero absolutamente singular, endeudándose todos los socios de la UE para, con el aval del presupuesto, lograr financiar pues casi 700.000 millones de euros en los Next Generation. ¿Por dónde debería de ir? Porque claro, aquí hay algo que digamos que parece que da tranquilidad. Está el proyecto de ArcelorEDP, pero claro, estamos hablando de unas superempresas que es muy difícil taparlas, dicho así de una forma muy cruda. Pero es que hay todo un tejido empresarial que no tiene esos nombres ni esa fuerza que tienen las grandes multinacionales, que o va para ahí o va para reformar barrios. Hombre, vamos a ver, yo creo que alguno de esos proyectos de una empresa de esas tractores genera un PERTE, por lo tanto ahí, además la propia dinámica del proyecto tiene que implicar a más empresas, ¿no? Sí. Más pymes, ¿no? Y yo creo que alguno de esos proyectos serán tractores y el propio proyecto de EDP a su vez generará un microsistema que permita que varias empresas y varias pymes puedan llegar. Yo creo que hay proyectos que es verdad que pueden ser de interés de actividad económica, o sea, por ejemplo, solucionar el problema latente que es el tema de la Zalia, por poner un ejemplo, ¿no? Que necesitamos que eso se resuelva definitivamente, los accesos, el tema energético, en fin, terminar la Zalia, ¿no? Y poner a disposición, yo creo que un espacio fantástico que no se ha acabado de terminar. Estas cosas que a veces nos pasan en Asturias, que no acabamos hacemos una autovía minera y nos faltan los enlaces. No pusimos la luz ahora. Nos falta la luz y nos faltan los enlaces también, ¿no? Por ejemplo, si se invierte en ese tipo de proyectos que a su vez son generadores de espacios de oportunidad para la actividad económica, yo no me parece que es lo correcto, ¿no? Y es complementario. Ahora bien, como planteas, hay que pensar que sobre todo esto está destinado a un cambio de un sistema productivo, a un cambio de transformación digital. Es verdad que las administraciones también se tienen que transformar y no ser una rémora, sino ser una ayuda a toda esa actividad económica, pero que sean en esas líneas. Evidentemente no podemos plantear que estos fondos están pensados, bueno, pues lo que en su día se planteó de grandes infraestructuras o parques o, en fin, saneamientos o otras cosas que están bien, pero hombre, yo creo que aquí el objetivo es cambiar el sistema y el modelo productivo que necesita esta región y este país, ¿no? Y yo creo que cómo hacemos llegar esos fondos a las pymes, esa es la gran dificultad, ¿no? Y bueno, las cámaras, todavía esta mañana teníamos una asamblea de cámaras de España, estamos por nuestra capilaridad, por nuestra cercanía, bueno, vamos a intentar ser elementos de transformación y de cambio, ¿no? Y de ayuda sobre todo, ¿no? De ayuda a los pequeños empresarios que también no pierdan ninguna oportunidad, que no pierdan ninguna posibilidad de acudir a alguno de estos elementos de transformación. Y sobre todo trabajando en los temas de transformación digital, que ya estamos con una oficina Acelera Pyme, estamos trabajando en el territorio, estamos haciendo un recorrido por todo Asturias y bueno, que concienciando al mundo empresarial que hay que cambiar, hay que transformarse y hay que alinearse con el futuro y eso pasa evidentemente por esa transformación digital. Vamos a ver, la administración, apunto yo aquí, desbordada. Si ya normalmente tiene muchos problemas para dar una licencia de una obra, se tarda un año más tarde, etcétera, ahora con toda esta afluencia de cosas, ustedes además han sugerido el jugar un papel ustedes también en lo que es la tramitación, controlado por interventores de la administración y demás, pero jugar un papel. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, la experiencia que tenemos del pasado es precisamente que ha habido graves problemas en la tramitación administrativa, ¿no? Es un problema de país, no es un problema solo de Asturias. Nosotros lo que hicimos desde el primer momento, ponernos a disposición, porque nuestra propia ley de las cámaras de comercio, por ser entidades de derecho público, nos permiten hacer funciones públicas delegadas por parte de la Administración, bajo el control, evidentemente, y no queriendo suplantar en ningún caso la función del funcionario. Pero hay una serie de trámites que se pueden hacer, que pueden ayudar a que todo eso coja otra velocidad, y eso ha sido un poco nuestra idea. Hemos apoyado públicamente un poco la ley, esta ómnibus que ha planteado, por decirlo de alguna manera, el vicepresidente del Gobierno, de simplificación, de agilizar todos los procedimientos, porque bueno, yo creo que él es muy consciente que tenemos un serio problema y no nos podemos permitir perder los fondos porque no seamos capaces de tramitarlos. Y esto en fin, tiene unos plazos que hay que cumplir.
Este caso además son competitivos, hay que hacer bien los proyectos y luego hay que cumplir la justificación. Y hay unos plazos muy estrictos en este caso, ¿no? Y yo creo que todo ese procedimiento tenemos que ser muy ágiles, muy activos y cambiar la velocidad, ¿no? Y para cambiar la velocidad de crucero, pues a veces tienes que buscar aliados también en la colaboración público-privada, que tanto se habla, pues tenemos una posibilidad y un ejemplo, ¿no? Y yo creo que esa es la idea de las cámaras de comercio, de estar aliadas y empujando en la misma dirección, porque es un tema de interés general. Y llegaron ya a esa decisión, ¿el Principado le parece bien y ya empezaron ustedes a colaborar? Sí, bueno, está a punto de aprobarse la ley, se recoge que haya unas certificaciones que puedan emitir las cámaras de comercio y los colegios profesionales, como también como entidades de derecho público, y bueno, pues nuestra predisposición, en este caso lo sabe el Gobierno, lo sabe el presidente, el vicepresidente, nosotros estamos esperando un poco que esa ley se apruebe y a partir de ahí toda nuestra maquinaria a disposición, ¿no? En eso estamos, como estamos ahora en otras cuestiones de captar fondos, que en esa oficina de captación de fondos que hicimos en su momento, que hacemos un gran acto la semana que viene, el día 23 en Madrid, y bueno, pues en eso está, las cámaras están en ser proactivas. Somos más, como siempre hemos dicho, de propuestas que de protestas. Cuando hay que protestar, se protesta, y si hay que decir las cosas, se dicen. Pero somos mucho más de proponer cosas, de hacer cosas y de tirar en la misma situación, en la misma dirección. Asturias es muy difícil sumar, muy difícil sumar. Que sumar parece que es nuestro ADN, no va en esa línea, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea sumar, pues nosotros por lo menos lo intentamos. Un problema que veo yo, una preocupación. Como usted dijo hace un momento, en estos fondos se compite. Hay gente que tiene otros proyectos y me parece más una actitud muy sana la de propiciar una competencia y que los mejores proyectos de España sean los que tengan financiación. Pero claro, aquí el País Vasco el año pasado, en agosto o septiembre, ya tenía definido no sé qué proyectos y picó a la puerta de Madrid a ver en qué ventanilla se los metía. Y claro, aquí hay cosas como que todo el mundo descubrió el hidrógeno y todo el mundo va a hacer... Esto además es muy llamativo. El otro día me decía un especialista en la materia que había mirado el plan de España y solo prevé en 2026 tener 600 megavatios de hidrógeno, como para andar buscando a los Reyes Magos. Pero bueno, al margen de esas, que ya es otro problema más, la competencia es que hidrógeno en Galicia, hidrógeno en León, hidrógeno en el País Vasco, hidrógeno, me imagino que en Zaragoza, donde sea. Bueno, pues a lo mejor estamos picando. No hay hidrógeno para todos, ¿no? Exactamente, que no hay hidrógeno para todos y que no somos nosotros el territorio potente para llevárselo. Hombre, yo lo veo en el ámbito parte del hidrógeno, no soy un especialista, pero bueno, sí parece como una energía necesaria para algunos de los elementos de transformación de alguna de nuestras industrias, ¿no? Éramos una comunidad exportadora de energía a través de las térmicas y bueno, pues ahora nos hemos quedado un poco en un tierra de nadie, ¿no? Porque bueno, aquí está ahora el tema eólico, la parte solar en Asturias, bueno, no es tan propicia, ni es tan potente como puede ser en Castilla, pero bueno, sí es verdad que alguna de nuestra industria va a necesitar probablemente como elemento complementario de desarrollo de alguna de esa transformación el hidrógeno. Pero bueno, yo creo que tampoco hay algunas otras cosas en que esta región tiene una línea muy clara, y por ejemplo toda la parte digital o la parte TIC, ¿no? Yo creo que somos uno de los temas, una de las comunidades autónomas que más estamos creciendo en ese sector y bueno, yo creo que hay que apostar por algunas cosas también que ya tenemos, la parte industrial evidentemente, pero también por toda esa otra parte de la nueva economía, del nuevo mundo. Hace poco teníamos aquí al CEO de Telefónica Tech, ¿no? Y bueno, nosotros estamos intentando que para Asturias venga uno de esos centros, uno de esos hubs digitales. Es posible que lo podamos traer y estamos trabajando en ello. Un tema de cualificación profesional, porque hoy día estas empresas necesitan trabajadores y curiosamente no los tienen y los encuentran, ¿no? Pues yo creo que tendremos que intentar formar a los propios parados que tenemos y bueno, porque una formación en algún caso de 6 meses y en otro caso de 1 año con unas mínimas habilidades se puede estar hablando de temas de ciberseguridad, de tema de nube, nos lo decía pues el CEO de Telefónica Tech, ¿no? Estamos trabajando en eso. Yo creo que Asturias tiene que apostar por alguna de sus potencialidades y es cierto, y bueno, sin ser un experto, pero también me pasa un poco como a ti, que veo que el hidrógeno parece como que no hay otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay algunos otros proyectos, yo creo que también interesantes, y yo espero que, bueno, creo firmemente que como entiendo que no podemos permitirnos fallar en esto,
pues yo tengo que ser positivo. Bueno, vamos a ver, aterrizando en cosas ya más concretas y no de tanta dimensión, en Oviedo. Bueno, lo último, una gran área gastronómica en el Vasco, que ahí ya hubo en su día grandes torres, etcétera. Bueno, ahora esto. Me llama la atención siempre hasta dónde puede crecer la hostelería en Asturias, porque es un sitio de comida, además, de dar comida y ocio. Bueno, antes comentábamos fuera de cámara que la palabra que no se usa aquí es productividad. Me refiero a que nos va más el ocio. ¿Hasta dónde puede crecer Oviedo en esa dimensión? Bueno, yo creo que hay margen de crecimiento, bueno, además por su cercanía también a toda la zona de Gascona. Hay un cambio de eje de ciudad, eso es una realidad. El traslado del hospital ha generado un cambio de eje de la ciudad hacia la parte más central, hacia la parte más metropolitana. Y eso que tenemos pendiente, el desarrollo de la Vega, que yo creo que cuando se consiga desarrollar la Vega, el cambio de eje todavía será mayor, ¿no? Yo creo que hay una especialización, una complementariedad con la oferta que hay en esa zona. También hay una zona de ocio, una zona nueva, que era una herida a la entrada de la ciudad. Bueno, pues la imagen que había a la entrada de la ciudad era dantesca. Y bueno, yo de momento lo que veo, pues todavía la semana pasada se inauguró el centro de experimentación de MAVLAD, el tema de los videojuegos, los eSports, en fin. Yo creo que hay cosas que incluso tienen una dimensión. El centro es un centro único en España. O sea, no es un tema de Oviedo, o sea, proponen más de Asturias y de fuera de Asturias, ¿no? Y yo creo que hay algunos de los proyectos que se van a hacer allí, como el recién premiado Nacho Manzano, que creo que puede ser un centro de referencia, ¿no? Que va a hacer allí una cosa muy chula, ¿no? Muy atractiva, evidentemente más allá de Oviedo, ¿no? Yo creo que a la entrada de la ciudad, yo creo que ese proyecto tiene una vocación muy metropolitana, ¿no? Aunque es distinto, a mí me vino a la cabeza leyendo las cosas que tiene hotel, tiene tiendas con el Calatrava. Distintos, pero en su día la expectativa... Bueno, el Calatrava era un centro comercial y yo creo que esto no es un centro comercial, es otra cosa distinta. No tiene ese carácter de centro comercial. El hotel es independiente, las 3 torres que faltan, hay una parte social sanitaria que falta, 3 torres de viviendas y luego lo que hay son zonas diferenciadas, ¿no? Pues desde una superficie comercial y luego hay oficinas. En fin, hay esta parte de ocio, todo a la calle, por lo tanto no comparte espacios y bueno, es un espacio abierto. Es un espacio en algún caso pensado, parece como si se hubiera pensado sin saber que iba a haber el COVID, ¿no? Porque bueno, son a la vez con terraza al aire libre, pero a la vez techadas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene una complementariedad absoluta distinta a lo que es el antiguo centro comercial Calatrava, que por cierto parece que tiene poco futuro como centro comercial. Va a lograr, se dice la centralidad que se desplaza del sur al norte, bien, pero en este momento yo pues, conozco muy bien ese sitio. ¿Va a bajar la gente a consumir ahí, a esa hostelería de ahí? Yo creo que sí. Yo creo que si se hace primero es la entrada de la ciudad y luego bueno, tiene un magnífico parking en la entrada, con lo cual al propio acceso a la ciudad aparcas ahí y con muy poco tiempo estás en cualquier sitio, ¿no? Yo creo que es muy complementario a la zona de Gascona. Yo creo que se está creando un nuevo microespacio, ya te digo, con el tema falta de desarrollo de la Vega, la rotonda de la entrada a la ciudad. El UCA está cerca, que es el gran motor. Bueno, hoy donde está creciendo más urbanísticamente la ciudad es toda la parte de Prados de la Vega, ¿no? Evidentemente el UCA es un gran motor que ha generado también a su vez un gran vacío, claro, ¿no? En la parte alta, ¿no? Que conozco también yo bien porque vivía allí. Y bueno, pues claro, después de irse el UCA, pues hay un cambio absoluto en toda aquella zona. Entonces, bueno, yo creo que por eso digo que ahí hay una zona distinta. Y yo no lo veo imposible ni lo veo... Bueno, hay un nuevo eje de ciudad, ¿no? Y yo creo que si se hacen las cosas bien, si hacen cosas de calidad y cosas atractivas, pues la gente acude. Y por el UCA, según la administración, al día pasan 33.000 personas. Correcto. Que no es poco. Citó antes el Calatrava así de forma pesimista. Entonces, con el fondo suizo, el ayuntamiento y tal, ¿no se va a resucitar al muerto? Nosotros, no lo digo ahora, porque lo di hace 3 años, cuando empezó a hablarse del problema del Calatrava,
Nosotros defendemos que llegado a un punto donde el valor del Calatrava sea parecido a cero, por decirlo de alguna manera, y no haya un proyecto empresarial privado como centro comercial, sí, que parece que no lo hay y es muy complicado, nosotros venimos defendiendo desde hace tiempo que probablemente tendría que ser un espacio complementario al Palacio de Congresos. Creemos que es un espacio que podría ser utilizado para temas de ferias, imaginar tener ese espacio para, por ejemplo, lo que fue el Campeonato Mundial de Quesos, ¿no? Haber tenido esos 40.000 metros a disposición. Y yo creo que, bueno, sabemos que hay conversaciones, los administradores concursales, parece que no hay nadie que tenga capacidad de poner en marcha el centro comercial. Pero bueno, más allá de los errores del pasado, de las discusiones, etcétera, hay una realidad, que es que ahí hay 40.000 metros construidos y que, bueno, es otra herida para la ciudad, como lo fue en su momento el Vasco, ¿no? Y entonces, bueno, algo habrá que hacer. Lo que no es esperar a que pase el tiempo, y bueno, yo creo que habrá que dar un paso al frente, y yo creo que hay cosas muy complementarias. Y luego tiene una cosa muy importante, que es una realidad. Todo lo demás hablamos de tramitación, su proyecto, su estudio, su financiación, sus años de construcción, y con muy poco tiempo yo creo que ahí se podrían hacer cosas en cuestión de meses, ¿no? Porque está hecho. O sea, y yo creo que habría que intentar llegar a un acuerdo. Sé que el ayuntamiento parece que está en algunas conversaciones y yo espero que fructifiquen, porque yo creo que es un elemento complementario en esa especialización, no para competir, por cierto, con el ámbito de la Feria de Muestras, que tiene otra dimensión y tiene otra historia, pero Oviedo necesita algunos espacios y ese es un espacio que necesitaría. El problema es que parte de esa realidad es una deuda de 9 millones de euros. Ya, pero bueno, la realidad es lo que es. Las cosas valían lo que valían y hoy no valen 9 millones de euros, ¿no? Evidentemente, uno de los principales acreedores es el propio ayuntamiento por el tema del IBI, es el segundo acreedor, el primero es el fondo, pero bueno, lo que valían las cosas valían, pero ahora, ¿realmente qué valor tiene? Pues está claro que nadie está dispuesto a pagar 9 millones de euros, ¿no? Porque nadie se ha postulado, los administradores concursales están intentando buscar alguna solución y no la encuentran, con lo cual, bueno, el valor de las cosas depende del momento, ¿no? Pero para el acreedor hacer una quita es doloroso, ¿eh? Sí, pero bueno, en este caso, vuelvo a decir, uno de los propios acreedores es el propio ayuntamiento. Sí. Entonces, bueno, yo creo que hay espacio para llegar a un acuerdo, ¿eh? Me parece que lo podría haber en unos precios razonables y, bueno, un gran espacio, complementario además a un palacio de congresos, que además generaría también una reactivación de todo aquel barrio, porque, bueno, precisamente es un sitio que ha quedado pauperizado después de la marcha del hospital. Y bueno, yo creo que se podría hablar de unas cantidades mucho inferiores, o sea, mucho más pequeñas que esos 9 millones de euros, porque evidentemente nadie va a pagar, al día de hoy nadie yo creo que está dispuesto a pagar 9 millones, ni creo que ni algunos menos tampoco. Vamos a ver, citó 2 veces o así la fábrica de La Vega. Bueno, ahora ya hay 3 agentes, ahí está el Principado también decidiendo, antes era Ayuntamiento y Ministerio de Defensa. Ahora ya son 3. No sé si eso lo mejora o no. ¿Ustedes qué ven que ahí debería desarrollarse? No, hombre, lo mejora no, lo hace posible. Yo creo que lo que era imposible es que se desarrollase un proyecto como el de La Vega sin la colaboración del Gobierno de Asturias, ¿no? Y por eso toda la historia anterior es una historia de fracasos, incluso con alcaldes del mismo equipo de gobierno. Casi fue peor. Casi fue peor. Sí, bueno, creo que pasaron 3 alcaldes, si no me recordar, y 3, 4, 5 ministros de defensa. Era imposible, ¿no? Primero porque tienes que hablar con el propietario, que es el Estado, tienes que hablar con quien tiene la disciplina urbanística, que es el Ayuntamiento, y luego también con quien tiene la capacidad, también toda la parte de patrimonio y también de interacción en cuestiones de innovación, en fin, o sea, sin un acuerdo de las 3 administraciones, un proyecto de esa magnitud es absolutamente inviable. Yo creo que se ha dado ese paso y es un paso muy importante, que ha costado, pero bueno, ha sido en buena dirección y yo agradezco tanto la actitud del Ayuntamiento como del Gobierno de Asturias, enterrando viejos discursos que no ayudaban a nada. Y yo creo que ahora se empieza a poder ver la luz, ¿no? Se puede ver la luz, la fuerza que se tiene a la hora de hablar con el Ministerio de Defensa no es la misma. Creo que se está trabajando en distintas comisiones, creo que se está avanzando. ¿Nosotros qué vemos en La Vega? Pues vemos 2.000 jóvenes químicos, físicos, matemáticos, biólogos trabajando en La Vega. Como siempre digo, se llamaba la fábrica de La Vega, era un terreno industrial y la principal objetivo a nuestro modo de ver que tiene que tener La Vega es generación de actividad económica, que nos permita que todos esos jóvenes que se están marchando de Oviedo y de Asturias pudieran tener un trabajo en Oviedo, en ese ámbito biosanitario,
con ese hospital central, con esa finba. Es un espacio y hay cosas que se han hecho bien en Asturias, y la Milla del Conocimiento, que es un ejemplo a seguir, nosotros lo queremos reproducir en otra dimensión y en otra dirección, más en el ámbito biosanitario, que tiene que ser La Vega, ¿no? Nosotros lo que vemos ahí son puestos de trabajo y actividad económica, inteligencia artificial, biosanitario, es lo que creemos que tiene que ser el objetivo principal. Que luego hay espacios complementarios para temas de sociales, de ocio. Habrá que haber un aprovechamiento urbanístico, que tampoco, no sé por qué también, bueno, de eso ya se habla, lógicamente que tiene que haber, porque claro, de algún lado habrá que sacar el dinero para pagar todo esto, ¿no? Yo es que a veces cuando se dicen cosas, yo defiendo que la administración pública pueda, digamos la palabra, que es poco especular para el interés general. Yo creo que es el único que cree que puede especular para el interés general del resto de los ciudadanos, ¿no? Ponerle precio a las cosas y que con ese precio pues pueda generar unas cantidades económicas para poder pagar aquello. Porque claro, reformar, rehabilitar todo aquello no solo es comprarlo, luego hay que rehabilitarlo, ¿no? Y eso cuesta dinero. Y por lo tanto, lo vimos en San Etienne cuando fuimos. O sea, lo que hicieron en San Etienne, también un aprovechamiento urbanístico de las autoridades municipales, y luego lo reinvirtieron en rehabilitar las naves. Llevan 12 años rehabilitando aquello. Nosotros llevamos 12 años discutiendo sobre las cosas, y lo que crece allí es la maleza y las naves cada vez más destruidas, y la abrimos, que está bien, una vez al año, y nos encanta a todos, pero nosotros queremos que sea un motor económico para Asturias y para Oviedo, porque lo que necesitamos son actividad económica. Pasa, 2.000 químicos, tal, no hay mucha masa ahí de universidad en torno a esa parte, nada más que la facultad. Bueno, tenemos facultades de todo. Al año generamos entre biólogos, químicos, matemáticos. Bueno, estamos exportando sí, continuamente. Pero están arriba, todos esos están arriba, digo, pero tenemos que crear un espacio donde puedan trabajar. La gente se va, ¿por qué se va de Asturias? Está bien que la gente se vaya a formarse, etcétera, pero la mayor parte, cuando preguntas ¿por qué se van? Porque no tienen espacios de oportunidad, porque no tienen un trabajo. Lo que tenemos que intentar es que las facultades están arriba, pero ese talento que formamos, que gastamos el dinero con la universidad en formar a todos esos jóvenes, este es uno de los dramas de esta región, ¿no? Si tenemos 70.000 personas fuera, además en esa edad, además, entre los 23, 40 y pico años, que es una sociedad más dinámica, más activa, más crítica, más constructiva, ¿no? Y esa pérdida de población la sentimos. Tenemos una sociedad absolutamente envejecida y por lo tanto conservadora, y no estoy hablando desde el ámbito político, estoy hablando de conservadora desde el ámbito social, ¿no? Por eso esa transformación cultural que algunos defendemos en esta región es muy difícil. Porque, bueno, mis padres con 80 años pues no están en esto, no están en otra forma de pensar y en otras prioridades, ¿no? Entonces, esa pérdida de población tiene que ver con la pérdida de población real que supone pero también con esa sinergia que perdemos, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que en La Vega se pueda generar ese espacio, y yo lo que vemos y lo que soñamos algunos, porque es que lo hemos visto en San Etienne cuando hemos estado, vimos lo que hicieron allí. O sea, no es que tampoco sean más listos que nadie, es intentar hacer lo que hicieron incluso otros, es copiar, a veces es copiar, ¿no? Se hizo allí, pues sí, pues vamos a intentar hacerlo aquí. ¿Tenemos posibilidades? Claro que las tenemos. Tenemos que dar un impulso al tema de la FIMBA, y muy importante. Yo creo que es uno de los espacios que tenemos que pasar de esa investigación a la aplicada, a la parte industrial, a atraer a algunas farmacéuticas, en fin. Yo creo que hay espacios, pero hay que crear también ese contexto y ese germen, ¿no? Para que eso arranque. Que eso no va a ser de un día para otro, pero hay que empezar en algún momento. El problema es que llevamos 12 años y seguimos discutiendo con el tema de la propiedad, y hay que dar un paso, ¿no? Yo creo que el tiempo se agota, y yo espero que, bueno, las promesas se vayan cumpliendo y que no termine la legislatura sin que haya un gran acuerdo, ese convenio esté firmado y luego empecemos ya a trabajar sobre proyectos de futuro. Parece que el ayuntamiento va por ahí también. Sí, bueno, yo creo que compartimos, hemos hablado mucho con este tema con el alcalde, con el teniente alcalde, con el presidente, con el vicepresidente. La Cámara en este tema ha sido muy activa desde el primer momento, y nosotros defendimos, ya en la anterior legislatura, defendíamos que sin la presencia del Principado no había posibilidad de arreglar el tema de La Vega. Y bueno, todo el mundo ahora coincide que las cosas avanzan porque están las tres administraciones. Vamos a ver, más cosas. Dentro del Plan General de Ordenación que se está esbozando, se hace una referencia a la fábrica La Vega, hablamos de ello. Bueno, también se habla de este espacio que ahora va, como usted dice, puede acabar siendo problemático. Antes era la gran oportunidad, que era Cristo Buenavista, todavía con más extensión de terreno quizás. Ustedes que funcionan un poco como laboratorio de ideas,
como acaba, aunque no lo haya dicho el nombre, así hay que verlo en esto. ¿Qué piensa la Cámara que se puede hacer ahí? Pues ahora mismo ahí no lo vemos. O sea, no lo vemos y esto, digo, vemos lo de, por ejemplo, el tema del centro comercial Calatrava, sí lo vemos, pero creo que ahora mismo no hay ese espacio de oportunidad en esos terrenos, ¿no? Probablemente sí tiene sentido si hay financiación, pero no es tan fácil, el traslado de algunas de las facultades de la zona de Yamaquique y que ahí se pudiera hacer la Ciudad de la Justicia. Yo creo que es un poco lo que sería más razonable y de más de sentido común, pero bueno, eso dicho así está dicho, pero claro, hay que tener el dinero para poder hacer esa operación, ¿no? Sí. Lo vemos más complejo, la verdad que lo vemos más complejo, probablemente tardará más. Primero habría que reorganizar aquello, habrá que derruir parte de lo que haya que derruir. Hay algunas cosas que parece que se pudieran aprovechar para alguna otra instalación, pero bueno, lo vemos más complejo y yo creo que si alguien me pregunta, yo vería trasladar a las facultades de Yamaquique hacia arriba para hacer el gran distrito universitario y evidentemente lo de abajo pues utilizarlo para una gran ciudad de la justicia, ¿no? Que pudiera ser en torno a Yamaquique. Oiga, en el plan, ¿qué me llamó la atención? Que se prevé 36.000 viviendas. Yo, los números me gustan y además me quedan en la cabeza. Pensé así de golpe, el momento que se fue más optimista, entre paréntesis, expansionista en Gijón, se hablaba de un plan de 22.000, 23.000 viviendas. Gijón le lleva 50 y pico mil habitantes a Oviedo, pero es que si miramos el Oviedo, son 187.000. Eran hace 2 años. No creo que haya bajado y en todo caso, de perder algo, más casi perder. 36.000 viviendas, es que vamos, primero nos toca la lotería a todos y luego vamos con ese plan, porque es que, ¿no le parece que es muchísimas viviendas? Y además también las hay que están sin ocupar en la ciudad, pero bueno, al margen de eso. Puede ser, ¿no? Pero bueno, también es verdad que con lo que supone modificar cualquier plan, ya vemos los años que se tardan, las dificultades, los consensos y demás, probablemente hay que hacer un plan más ambicioso de lo que es una realidad inmediata, ¿no? Lo pienso en esa clave. Si al día de hoy, si no conseguimos que esos 2.000 tengan trabajo en Oviedo y que generen actividad en Oviedo y que tengan su familia en Oviedo y que tengan hijos y que esto genere que rejuvenecer Oviedo, evidentemente pues ni 36.000 ni menos tampoco, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es el reto. Bueno, yo no soy experto en planes urbanísticos, pero bueno, me imagino que estará pensado pues para un periodo largo de tiempo, porque ya sabe que cada vez que podemos modificar un plan es otro lío inconmensurable, ¿no? Bueno, parece que es bastante ambicioso, sí. Yo creo que, si me dice ahora mismo, pues no veo 36.000 personas que tal, pero bueno, es verdad que ha habido zonas en Oviedo, toda la parte del Hospital Prados de la Vega, toda la parte hacia Coyoto, hacia Lugones, ha crecido de manera exponencial en todos estos años. Casi hay una mini ciudad dentro de otra ciudad, ¿no? Toda la parte de la corredoria y demás. Entonces, en fin. Pero lo que necesitamos es que para que la gente viva en Oviedo también que tengan trabajo y por eso es el reto, la actividad económica, porque si esos jóvenes se nos siguen marchando de la ciudad y se nos siguen marchando a Oviedo, a Madrid, a Barcelona. Luego hay un tema también, que mucha gente incluso de las zonas rurales antes venían a Oviedo o a Gijón y ahora ya directamente se van afuera, ¿no? Y bueno, yo creo que el reto de Asturias es retener talento y generar actividad económica. ¿Cómo vio que hace unas semanas el propio Principado, a través del consejero de Infraestructuras y Cohesión Territorial, o mejor dicho, Medio Rural y Cohesión Territorial, haya clausurado el desarrollo del área metropolitana? Haya dicho esto no, vamos a hacer una cosa, yo quedé para allá, las directrices regionales de urbanismo, eso ya es un miura, hacer de toda la región como alternativa a desarrollar la metropolitana. No sé, yo quiero merendar, pero me dan de cenar. No sé cómo decir, es una cosa... ¿Ustedes cómo lo vieron? Yo la verdad que lo vi un poco sorprendente, ¿no? Lo vi un poco sorprendente y nosotros no compartimos esa idea, ¿no? Nosotros, de hecho, estamos trabajando en un proyecto que pronto verá la luz, que lo denominamos Astur Metrópoli, porque creemos mucho en ese proyecto, ¿no? Lo creíamos y lo seguimos creyendo y no sé, la verdad que no entendí muy bien, no he tenido la oportunidad de analizarlo personalmente ni de ver el proyecto que plantea la consejería. Yo la verdad que también me descolocó,
pero nosotros creemos más en ese proyecto que estamos trabajando y que pronto verá la luz, que estamos trabajando desde la Cámara con distintos expertos que denominamos Astur Metrópoli. Nosotros creemos que por ahí va el camino y el futuro de esta comunidad autónoma. No va por... si el corazón de la comunidad autónoma, que es la zona metropolitana, no tira y no funciona, lo siento por las alas, pero su futuro también será incierto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un espacio que todo el mundo, llevamos 40 años hablando de esto, hablando de la área metropolitana, y yo creo que ya tocaba dar pasos. Por desgracia, en un momento dado se juntó con unas elecciones, no pudimos dar el último paso, por 2 meses arriba, 2 meses abajo, y yo sigo creyendo que ese Astur Metrópoli tiene más fuerza de futuro que otro tipo de proyectos que no lo acabo de ver. Eso se llamaba en los años 60 o finales de los 60 el 8 asturiano, Ciudad Astur, área metropolitana, y ahora el último nombre es este, ¿no? Astur Metrópoli. Nosotros hemos cambiado el nombre, sí, para intentar genere otro impulso. Y estamos haciendo un estudio bastante sosegado, con expertos de distintos ámbitos, y pronto lo haremos público. ¿Convencerán al Ayuntamiento de Oviedo, que era al final el más renuente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que hay que ver un poco es, aquí de mirar al dedo, mirar a la luna, ¿no? Yo creo que todos tenemos que pensar en el interés general de las cosas, ¿no? Esto no va de ser un municipio más grande que otro, en fin, esto va de Asturias, y necesitamos ver esa visión global. Hoy en un mundo global no podemos estar pensando en el mundo del cachu, de la aldea, como se dice aquí en Asturias, ¿no? Aquí somos siempre de la huerta, ¿no? Sí. Hay que pensar un poco más, hay que pensar en sumar. Vuelvo a decir, la dificultad en esta región de sumar es siempre tremenda. Y tenemos que aprender a sumar, que eso tiene que ver con ese cambio de mentalidad, de forma de pensar. No podemos seguir pensando en el ámbito siempre localista. Esto dejémoslo para cosas del fútbol y otras cosas de otro tipo, pero en las cosas de la actividad económica, de nuestra presencia en el mundo. Y yo creo que aquí las cámaras hemos dado un paso y estamos a punto de crear el Consejo Regional de Cámaras de Asturias, ¿no? Cuando vamos a Madrid la semana que viene, vamos como Cámaras de Asturias, ¿no? Y aprovechamos cámaras de España y sumamos y creamos una oficina de colaboración público-privada con el gobierno de Asturias. Ese es el camino. El camino no es que la Cámara de Gijón vaya a Madrid, o la Cámara de Oviedo y la Cámara de Avilés, uno por cada lado. En fin, esto no va a ningún lado. O sea, ya es difícil ser fuertes, coger potencia en un sitio como Madrid, como Cámaras de Asturias, como para ir cada uno por su lado, ¿no? Y esto, por eso digo que ni es una cuestión de que vaya a Madrid, ni Oviedo, ni Siero, ni Avilés. No, es que tiene que ir a Asturias. Y yo creo que necesitamos ese mecanismo de esa sinergia que está ahí, que es la realidad que vivimos todos los días. O sea, que yo acabo de venir ahora mismo y he visto los movimientos que hay de los vehículos hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y por cierto, imprescindible que tengamos una red de comunicación ferroviaria que funcione entre todos esos puntos. Mientras no tengamos esa comunicación ferroviaria de cercanías que funcione, va a ser difícil que podamos tener esa Astur Metrópoli. Eso no va a ser fácil. Bueno, pero lo tenemos. A ver, no va a ser fácil. ¿Cómo es difícil que teniendo creo que me parece, según los datos, una de las comunidades autónomas con más metros cuadrados de ferrocarril, de vía en Asturias, no podamos poner esto en valor? Yo siempre digo que una de las actuaciones más metropolitanas que ha habido, o de las pocas metropolitanas que ha habido, es el apeadero de Yamaquique. Y creo que fue el vicepresidente de gobierno, Álvarez Cascos, en aquel momento. Yo creo que fue un gran acierto, ¿no? Tener un sitio donde la gente, los funcionarios, la gente que va a la justicia, que esté allí y que conecte eso con toda esa área metropolitana. Yo creo que ese apeadero, por ejemplo, es una de las cuestiones que cualquiera que le preguntes, todo el mundo está de acuerdo que eso fue una gran actuación, ¿no? Y esa sí es una actuación metropolitana. Necesitamos actuaciones de ese tipo para que esta movilidad que tengamos continua, trabajas, estudias, vienes a la playa, en fin, permanentemente. Tú a cualquier sitio vas a Oporto, vas a Lisboa, vas a cualquier sitio europeo, vas a otras ciudades, vas a Bilbao. ¿Por qué la gran zona metropolitana de Bilbao, en qué se basa? En que la comunicación... No sabes en población estás, pero estás continuamente moviéndote a través del metrotren, llamémosle como queramos llamarle. O sea, en fin, hay distintos nombres, pero necesitamos recuperar ese proyecto. Y yo creo que eso para mí es uno de los retos fundamentales para que Astur Metrópoli pueda funcionar. Nosotros tenemos los mejores autobuses. También, bueno, pues no pasa nada, también tenemos una gran línea de autobuses que funciona y es complementario también. Nosotros cuando fuimos, por ejemplo, a Saint-Étienne,
Había ferrocarril, había autobuses, todo es complementario. Pero bueno, yo no quiero con esto, hay momentos, pero es verdad que todos los indicios indican que hay una parte de acceso en los vehículos. Sí, pero es que la gente no está yendo tampoco en los autobuses, porque la autopista, yo acabo de llegar y estaba... Pues imagínate si el tren va bien. Si el tren va bien, todavía sería peor el resultado para los autobuses. Bueno, pero no lo sé, pero probablemente también las empresas de autobuses están entrando en el mundo del ferrocarril ahora, con lo cual va a llegar un AVE, o sea, por fin Asturias. Bueno, yo no nada contra la gente de los autobuses, todo lo contrario, pero yo creo que es absolutamente complementario y el mundo hoy va por donde va y ese transporte intermodal yo creo que es uno de los retos fundamentales que tiene esta comunidad autónoma y que probablemente, bueno, pues incluso con participación privada, seguro que se podría hacer, buscar fórmulas, ¿no? Ahí se ha creado un consorcio. Yo creo que hay oportunidades, pero tenemos que cambiar ese mecanismo, porque hoy las ciudades del mundo que vas, viajas, conoces, sí, todas se mueven de esa manera. En todo este proyecto metropolitano, ¿qué papel juega la inversión de Amazon? Bueno, pues ese es un proyecto metropolitano, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo aquí en un programa anunciaba que pronto habría una buena noticia para Asturias. En aquel momento no lo podía decir, llevábamos 2 años y medio de negociaciones, pero no podíamos decirlo porque teníamos un compromiso de confidencialidad firmado, ¿no? Fueron 2 años y medio de competir. Esta fue también como los fondos, fue de competir con otras casi 30 localidades que se posicionaron. Finalmente quedamos con alguna del País Vasco y nosotros, al final, y bueno, conseguimos llegar a esto. Pues evidentemente fue de hacer las cosas bien, pelearlas, lucharlas, ser mejores. Amazon no vino aquí porque tuviéramos un polígono industrial, porque tuviéramos una autopista, en fin, eso lo tenían todos. Vitoria, sí, León, Bilbao, San Sebastián, en fin, Logroño, todos tenían suelo industrial, tenían autopistas, tenían comunicaciones y tal, ¿no? Bueno, lo hicimos mejor, fuimos muy proactivos, tuvimos una gran alianza, yo creo que la colaboración público-privada ahí funcionó. El papel, en un primer lugar, bueno, todavía en aquel momento no era presidente, con Adrián Barbón, que lo hablamos, porque iba a ser presidente, pero todavía no se había investido. Le dijimos, hay esta oportunidad, tenemos que poner toda la carne en el asador. La verdad que él rápidamente fue muy proactivo y se lo encargó a Juan, ¿no? El vicepresidente, que fue un papel clave. O sea, yo creo que Juan entiende el mundo de la empresa, fue muy proactivo, de agilizar los procesos, era continua la documentación, petición de papeles. Creo que se hizo también con un tema muy difícil en esta región, que es con muchísima discreción, porque era uno de los temas claves, que teníamos esos compromisos de confidencialidad. Y bueno, pues yo creo que todo eso se sumó y bueno, vieron esa oportunidad, ¿no? Y sin una duda, ese es un proyecto metropolitano, no es un proyecto local, es un proyecto metropolitano que tiene un alcance mucho más allá, incluso de los 2.000 puestos de trabajo que se vayan a generar. Porque ahí, cuando cualquier empresa ahora mismo quiera plantearse y situarse en el noroeste de España, va a haber una bandera puesta en Asturias que se llama Amazon, ¿no? Y eso lo que dicen los expertos es que es un polo de atracción. ¿Por qué Amazon se puso en Asturias y no se puso en otros lado al lado, ¿no? Pues eso generará una sinergia que nos traerá, yo creo, grandes rendimientos, ¿no? Más allá incluso de los 2.000 puestos de trabajo directos más los indirectos, ¿no? Es un centro logístico, la logística es uno de los sectores que más está creciendo, es del noroeste de España y norte de Portugal. Y bueno, yo creo que ha sido una de las mejores noticias que hemos tenido en esta región. Y bueno, en la parte humilde, esta pequeña Cámara de Comercio pues ha sido partícipe de ese proyecto. Y bueno, como consta en el diario de sesiones, el propio agradecimiento y reconocimiento que hizo mención el propio presidente del Principado, porque sabe que así fue. O sea que eso fue así. Y bueno, pues ayudamos, ¿no? Y colaboramos en que eso fuera una historia de éxito para esta región. Vamos a ver, nombró hace un momento lo del Consejo Regional de Cámara de Asturias. ¿Para cuándo va a ser ya definitivo? Bueno, estamos pendientes de que el Gobierno de Asturias plantee la reforma de la ley. Hay que reformar la ley. Sí. Pero hemos hecho algo más allá de esto. Llevamos 3 años y medio de mandato y más del 50% de los proyectos se han hecho de manera común, ¿no? Esto no ocurría así antes. Yo creo que ese salto en el tema...
o sea, es un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no? De cuántas cosas y cómo las hacíamos, ¿no? Yo creo que hoy por eso Cámara de Asturias incluso lo utilizamos sin tenerlo todavía armado jurídicamente, pero ya es una realidad, ¿no? Y bueno, yo creo la verdad que más que felicitaciones, son de esas cosas positivas que pasan en Asturias, ¿no? Que la gente reconoce que va en la línea de la Astur Metrópoli, ¿no? Tenemos que sumar, tenemos que ser más fuertes, tenemos que competir con el mundo, ¿no? Cuando vamos a Madrid, eso, la semana que viene vamos a hacer un gran acto allí, hemos conseguido que esté presente, por cierto, el secretario de Estado de Economía, el número 2 del Ministerio de Nadia Calviño, en fin, que participe en este acto de captación de inversiones para Asturias. Bueno, creo que hay que ser muy proactivos y bueno, nosotros estamos trabajando, yo creo que están en la parte técnica, que el Gobierno haga esa modificación de la ley de cámaras, pero ya estamos trabajando como si existiera, ¿no? Que eso es la parte importante y muchas cosas siempre las hacemos como Cámaras de Asturias y tenemos más fuerza, más energía y más maneras de influir, ¿no? Que es de lo que se trata. Y unas veces representa uno a todos, otras veces otro. Sin ningún problema. Sí. O sea, yo creo que en ese aspecto repartimos el juego, ¿no? O sea, en ese aspecto no hay ese problema, ¿no? Yo en algunas ocasiones, incluso en la propia Cámara de Oviedo hace poco, Luis Noguera presidía un acto en el cual yo no podía estar, que era de Cámara de Asturias, o sea que y en algún caso ha sido Félix, en fin, no hay problemas en ese aspecto. Así será en Madrid el martes que viene. Me han delegado a mí que sea el que intervenga en nombre de los tres y bueno, yo agradezco muchísima esa confianza que ha tenido en esa intervención que haremos delante de fondos de inversión, de capital riesgo en Madrid. Hay inscritos ya más de 100 asistentes a Cámara de España en ese gran acto, que la verdad que tenemos muchísima ilusión, que va a ser el martes en Madrid. ¿Qué papel juega esa oficina? ¿Va a jugar la oficina de captación de inversiones? Bueno, pues ha sido complementaria a las actuaciones del Gobierno. Tenemos algunos otros proyectos que se están estudiando y bueno, alguno bastante avanzado. También por un tema de discreción y de confidencialidad, pues no podemos adelantarlo. Pero yo espero también que a no muy tardar tengamos alguna buena noticia también, como aquella que te planteé. Sí, la de Amazon, otra más. No será otro Amazon. Hombre, ya, no todos los días puede ser otro Amazon. No, pero una buena. Pero bueno, alguna buena noticia yo creo que tendremos, ¿no? Estamos trabajando en ello y sobre todo, bueno, pues aprovechar la red de cámaras, que sea un lenguaje también empresarial. Yo creo que tenemos que recuperar presencia en algunos sitios, ¿no? Y las cámaras ahí pueden ayudar y hay que buscar esa suma y esa combinación. Con el Gobierno hay muchas sinergias que hay que captar. Estamos ahora también intentando, en este caso para Oviedo, traer una incubadora digital, un proyecto de incubación digital con el Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento en el ámbito de la inteligencia artificial. En fin, esto va de sumar. Los proyectos van de sumar, hoy día el mundo va de sumar y por eso en eso estamos. Nosotros intentamos siempre un poco a veces ser ese pegamento, ¿no? Sí. De suma e intentar convencer a las administraciones que ese es el camino. Vamos a ver, el mes pasado, a mediados de mes, tuvo una reunión, digamos una cumbre empresarial, las tres cámaras y la FADE. Y decían una cosa que a mí me resulta sugerente, bueno, es que tratamos de buscar el mejor entorno para las empresas. Bueno, ¿cómo fue la reunión y qué es ese buscar el mejor entorno? Bueno, sobre todo, a ver, un poco la reunión fue, bueno, sí, la primera reunión que hacíamos con la nueva presidenta de FADE, que bueno, evidentemente la conozco bastante porque éramos compañeros en su momento en la ejecutiva de FADE, era vicepresidenta igual que yo, y bueno, normalizar las relaciones y empezar un poco a generar un poco esa idea de que yo creo que tenemos que ser más proactivos hacia el mundo empresarial, un poco ver esa a veces mala imagen que ha habido del mundo empresarial, de los empresarios, ¿no? Siempre hablamos del País Vasco, ¿no? Sí. Donde ese prestigio social, entender que necesitamos muchos empresarios, entendemos que muchos jóvenes tienen que apostar por crear empresas. Estamos ahora trabajando muchísimo en el territorio rural, además, en el ámbito del emprendimiento. Necesitamos tener más emprendimiento, más actividad económica en el mundo rural, otro gran desafío, ¿no? Si no hay actividad económica, si no hay empleo, la gente se marcha del mundo rural. Y es difícil retenerlos, pero si encima no tienen una oportunidad de trabajo, no hay ninguna, ¿no? Sí. De hecho, recientemente estábamos allí en Soto de la Barca viendo qué posibilidades había para alguna vez que se ha cerrado la térmica de Naturgy allí, cómo se podría aprovechar alguno de aquellos elementos. Ahí hay una serie de gente emprendedores que quieren hacer cosas. Allí nos fuimos a hablar con ellos, estamos intentando hablar con el Instituto de Transición Justa. Bueno, ser muy proactivos, ¿no? Y en ese contexto, pues esa reunión
reunión, pues bueno, fue positiva, de retomar un poco, normalizar las relaciones, que también era importante, y ser complementarios, ¿no? Yo creo que la FADE tiene unas cuestiones, una línea. Yo pertenezco a los órganos también no estoy en la ejecutiva, pero pertenezco al siguiente órgano como empresa singular, que estoy dentro de FADE. Pero bueno, yo creo que son complementarios. Las cámaras tienen unas funciones y yo creo que la FADE otra, pero hay cosas que nos unen, ¿no? De hecho, aquel famoso documento, quiero recordar, aunque mucha gente no lo recuerda, se firmó por las 4 instituciones, ¿no? Las 22 acciones ineludibles fueron firmadas y construidas por parte de las cámaras de comercio y la FADE. Oiga, hablando de buscar mejor entorno, ¿Asturias es un infierno fiscal? Bueno, tenemos dificultades, ¿no? Tenemos dificultades. Yo lo que siempre hemos pedido es que esto no sea una rémora para competir con el resto, ¿no? Sí. Yo no me gusta utilizar siempre términos extremos, ¿no? Infiernos y no infiernos, no me gusta ese lenguaje. Es verdad que esto nos está generando alguna disfunción importante. A ver, es una realidad que hay algunos empresarios que se han deslocalizado, vamos a decirlo así, de fuera de aquí, que ya no están aquí residiendo, han cambiado su residencia, y que, bueno, tenemos que ser proactivos y por lo menos intentar competir todos en las mismas condiciones, ¿no? Por eso creemos que tiene que haber, como se habla de armonización fiscal europea, lo que tiene también es una armonización fiscal en España. Evidentemente no en el techo alto, porque lo que tenemos que generar también unos entornos que generen actividad económica. Y ahí tenemos un gap, ¿no? Yo espero que bueno, de alguna manera salgamos de esta situación, porque bueno, el entorno no favorece, y estar en algunas cuestiones en los sectores más altos de la fiscalidad pues hacen a veces que pues tengamos algunas dificultades. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos planteando un proyecto que creo que es muy interesante, ¿no? Convertir Asturias en un referente para los nómadas digitales. Hoy día los nómadas digitales, hay una nueva realidad después de la pandemia, bueno, buscan una serie de condiciones para asentarse, ¿no? Nos lo decía el CEO de Telefónica TES el otro día, lo tienen todo. Asturias tiene todo: mar, naturaleza, montaña, en fin, una buena sanidad, seguridad, actividad cultural, una actividad cultural, una cercanía, bueno, ya hay buena comunicación interna. El momento que tengamos ese AVE en 3 horas y poco aquí, pues arreglaremos un problema. Es verdad que y en Asturias destaca, aunque tengamos todavía zonas de dificultad en la banda ancha, ahí hemos hecho bastante los deberes en el ámbito de la fibra y demás, por lo cual la conexión. ¿Tenemos alguna disfunción? Pues sí, probablemente deberíamos, y a mi modo de ver, y así algún planteamiento haremos, deberíamos intentar, a lo mismo que se hizo con el retorno de los científicos, de los investigadores, yo creo que si tenemos que atraer a esta gente también debería haber algún incentivo fiscal para que esa gente se situara aquí. ¿Por qué? Porque esa gente son gente con unas remuneraciones muy altas, económicas, pagarían impuestos, vivirían aquí, tendrían aquí sus hijos y generarían esa necesidad de recuperar población y actividad, ¿no? Yo creo que hay que ser inteligentes con la fiscalidad y no ser maximalistas ni en una posición ni en otra, ¿no? Yo también entiendo que hay un tema de sostenibilidad. Tenemos dificultades, porque tenemos dificultades y las perspectivas económicas de la región son complejas, y yo también entiendo a veces los miedos, ¿no?, de tomar medidas, pero bueno, yo creo que también hay que ser proactivos, ¿no?, y hacer cosas distintas, porque si hacemos lo mismo siempre, el resultado siempre es el mismo. Y yo creo que ese es un espacio que deberíamos ser, porque tenemos esa oportunidad, y esto nos lo dice gente que sabe, o sea, no lo digo yo, lo dice el CEO de Telefónica TES, que ha estado aquí hace 15 días, que lo hemos traído aquí a Asturias, que es un enamorado de esta tierra, y nos dice: tenéis que pelear por ese sector, y se puede pelear. Y bueno, me consta que no ha caído en saco roto, y me consta que el vicepresidente del Gobierno está trabajando en ello. De todas formas, perdóname que se lo diga, si ahora que dice están trabajando, el Principado, y ya viene de atrás esto que voy a decir, trabaja en muchas cosas, pero qué pocos resultados finales se ven. Si uno coge este mandato, el anterior y el anterior, que estamos a punto, podríamos sumar 3. ¿Cuántas cosas acabaron? Ellos pensarán que son muchísimas, pero es una tierra que cuesta hacer y finalizar. O sea, conversación, debate, tertulia sobre las cosas, toda la que se quiera, pero finalizar, gestionar y acabar, mire, se lo doy llave en mano. Eso, tenemos déficits grandes. Usted lo ven, que están atacando por el mundo de la empresa estas realidades.
Sí, bueno, es verdad que cuesta hacer muchas cosas, ¿no? No voy a decir, a ver, ni vengo a defender ni este gobierno ni otros gobiernos, porque probablemente a veces algunas cosas que son mal endémicos y situaciones que se arrastran, ¿no? Tramitar, ejecutar presupuestos, en fin, todas estas tragas burocráticas que hay, que son infinitas, ya ves la ejecución de presupuesto como estamos, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo sé que hay gente muy proactiva, hay gente que está intentando hacer cosas. No es fácil, y aquí cambiar cualquier cosa es casi un hito. Mover. Sí. Por eso el aprendizaje de Amazon es un gran aprendizaje. No simplemente conseguir Amazon, sino por qué conseguimos ese procedimiento, ¿no? Se gestionó Amazon, la llegada de Amazon, como si fuera un proyecto, ¿no? Y se gestionó tan bien y se puso a todo el mundo tan de acuerdo y se llevó todo tan por la línea que por eso se consiguió. Y ese es uno de los aprendizajes que tenemos que decir. Por si hay un caso de éxito, porque lo hicimos bien, porque se tramitó bien, porque imaginé todas las direcciones generales que participaban ahí. Me consta que hasta el Ministerio de Defensa también tenía algo que ver, aviación, en fin, porque estaba cerca el cabo, me parece el cabo Noval, en fin, todo el mundo intervenía. Yo creo que ahí hubo un gran trabajo de coordinación, de tratar eso como si fuera una unidad de gestión, y se consiguió. Bueno, ese, por ejemplo, es un caso de éxito, ¿no? Sí. Y hay algunas otras cosas que se han hecho también. En fin, aunque se tardó mucho, pero bueno, la apertura del Hospital Central, que hubiera sido también de nosotros en la pandemia, creo que ha sido un gran elemento para esta comunidad autónoma. En fin, hay algunas cosas, no hay que ser tampoco pesimistas y decir que todo lo hacemos mal, ¿no? También en Asturias sabemos hacer cosas bien. Pero sí es verdad, nos cuesta a veces terminar cosas, ¿no? Antes hablaba de la Zalia, terminaba aquella autovía minera sin enlaces. La variante bueno, Boves fue un reto porque Boves se quedó en un momento dado en tierra de nadie. Lo salvó ahora Amazon. Bueno, es verdad que justo antes de Amazon también hubo alguna decisión de urbanizar y de tomar alguna decisión que eso permitió, las cosas como son. En aquel momento el consejero Fernando Lastra, ya con la llegada ya casi inminente en aquel momento del presidente Barbón, ahí hubo comunicación y aquel plan se aceleró para poder llegar a competir. Si no se hubiera hecho también la parte de urbanización que hizo el consejero Lastra, no hubiéramos podido competir. Las cosas hay que ponerlas también en tal. Ahí por eso era muy importante que también en ese cambio de gobierno hubiera esa coordinación, y porque estábamos ya compitiendo, ¿no? Y por eso aquella conversación con el presidente fue también, bueno, en aquel momento no era presidente todavía, pero lo iba a ser, fue importante. Creí que iba a decir, fue muy importante que siguiera el consejero Lastra, porque más cosas, aceleró cosas que en aquel gobierno no aceleraba nadie. Había una señora en ese puesto antes y aquello, pues nada, estancado, siempre trabajando, siempre haciendo las cosas, el área metropolitana, bueno, en fin, vamos a dejarlo porque ya es agua pasada. Oiga, una cosa que no avanza, y no lo digo por seguir esta dinámica, sino que no hubo manera, es la Alianza por la Industria y el intento de poder lograr una situación determinadamente confortable, competitiva para la industria electrointensiva, que es la que tira de todo el sector industrial. Eso, yo no sé por qué hay problema en decir claramente desde el poder regional, es decir, creamos esta alianza y vamos adelante. No hubo manera ni de darle una carta al presidente del gobierno de España. Ahí quizá en Oviedo no es donde más le toca esta problemática, en Avilés y en Gijón más. Sí, ahí están más especializados, sobre todo creo que el representante nuestro es Avilés, el que participa en nombre de las tres cámaras. Ingeniero. Pero bueno, tiene que ver con esa parte que siempre lo decía antes, ¿no? Qué difícil es ponernos de acuerdo. Yo no sé si es un tema de ADN en esta región, pero nos cuesta sumar, nos cuesta. Es que a veces parece que siempre estamos buscando más las diferencias que poner las cosas en común. Y si hay unas cosas en común que parecen claras, ¿no? Y todos lo vemos, ¿por qué siempre estamos en la divergencia, ¿no? Y rápidamente alguien se sale en cuanto pasa cualquier cosa y esto no le gusta estamos hay un problema. Necesitamos evidentemente tener una línea en el ámbito industrial y una gran alianza en la industria que tiene que ver con la energía y con otras cosas, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que no conozco de cerca, pero bueno, yo siempre lo asocio a ese mal endémico, ¿no? Sí. La dificultad de sumar, y siempre buscamos más las diferencias. Diagnósticos los tenemos todos, eso sí es verdad, que aquí estamos todos diagnosticados. Por supuesto. Todos sabemos lo que no funciona, pero qué difícil es afrontar esos cambios, ¿no? Yo recuerdo en el ámbito de las políticas de empleo, ¿no? Que yo creo que es un ámbito
donde hay que pegarle un cambio a todo, la parte formativa de cómo hacemos esa integración, cómo recualificamos a la gente, ¿no? Yo llevo escuchando años y años que esto no funciona, pero nadie, o sea, da un paso y dice, busquemos otras fórmulas, cambiemos el sistema. Yo entiendo que no es fácil, pero hay que cambiarlo. Hay cosas que estamos viendo. ¿Cómo es posible que tengamos la necesidad que tenemos de contratar gente en varios sectores y no tenemos gente formada para trabajar en esos sectores? Y que algunos de esos cursos quedan vacíos. Sí. Nosotros estamos trabajando en alguna iniciativa y también haremos algún planteamiento de algunas cosas que funcionaron además y que no todo, y antes lo dije, no todo el ámbito de cuando fueron los fondos mineros funcionó mal. Había un modelo que era formativo, que se llamaba Formic, y que era cursos con compromisos de contratación que daban la formación con las propias empresas. Y aquello funcionaba. La gente venía, los formabas, con un seguimiento, una formación tanto teórica como práctica, y había un compromiso de contratación del 70 o el 80%. Te financiaban esa formación y tú luego contratabas a la gente. Pues a lo mejor hay que buscar también esas sinergias, ¿no? No intentar montar estructuras que no podemos montar centros educativos, una serie de exigencias. Yo hace poco estuve en el Occidente. Claro, montar un certificado de profesionalidad en el Occidente, los medios que piden, que además es legislación estatal incluso, es imposible. Los alcaldes te lo dicen. Tenemos que buscar algún otro método, ¿no? Vimos hace poco la anécdota, este tema de... Bueno, no es una anécdota, el tema de Goldán, con el tema de la fibra. Pues habrá que buscar algún mecanismo que la empresa forme porque no es tanto de títulos, es de cualificación profesional, de recualificación. Por eso, bueno, intentábamos también en aquel proyecto que seguimos peleando de traer Escuela 42, ¿no? Que es ese modelo de recualificación profesional en el ámbito de las tecnologías, que yo creo que es uno de los temas que Asturias tiene muchísimo potencial y que veíamos estos días, en algún lado he leído que están buscando hasta profesionales en Sudamérica para traer, ¿no? Porque necesitan trabajadores aquí. Pero tenemos 70.000 personas en el paro. O sea, habrá que intentar cambiar este modelo, ¿no? Y esto no lo digo yo. Recuerdo que cuando el ministro Escrivá era el presidente de la IREF y vino aquí a Asturias, lo trajimos a la Cámara, era uno de los temas que la IREF nos decía que teníamos que cambiar, que aquí teníamos un gap, ¿no? Teníamos una dificultad en este aspecto. Oiga, con el Ayuntamiento de Oviedo nos dijo hace ya bastante rato que tenían buenas relaciones, con el Principado también tienen buenas relaciones. ¿Y con la oposición? También, sí. Nosotros la verdad que la Cámara, ya en la campaña electoral, todos los grupos parlamentarios tuvieron el mismo tiempo, el mismo espacio, las mismas preguntas, pasaron por primera vez por la Cámara. Yo creo que todo el mundo se sintió muy a gusto. Mantenemos reuniones periódicas con todos los grupos parlamentarios, nos plantean propuestas, hacemos llegar a todos los grupos parlamentarios, tanto con Ciudadanos, el Partido Popular, el otro día estuvimos con Foro Asturias, con Ángela Ballina de Izquierda Unida, ha estado también Ripa, estuvo también no hace tanto en la Cámara de Comercio. Hablamos con todos los grupos parlamentarios y tenemos una relación fluida. A todos les trasladamos cuáles son nuestras propuestas y evidentemente somos una organización absolutamente plural y a todo el mundo escuchamos y a todo el mundo respetamos, ¿no? Y a todo el mundo le hemos dado el mismo espacio y nos gusta además compartir todos esos proyectos. En su momento hicimos una ronda también para cambiar la ley de cámaras con todos los grupos parlamentarios. Les puedo decir que con todos estuvimos hubo unanimidad. Y cuando hacemos cualquier propuesta, lo primero se lo mandamos al gobierno y se lo mandamos a los grupos parlamentarios. Bueno, hay algún grupo de centro que les copia, porque yo que sigo esto, veo cosas lanzadas en las instituciones que las dijeron ustedes antes. Bueno, nosotros las trasladamos a todos, no digo que... No, pero hay alguno que toma apuntes y lo desarrolla luego en el Parlamento. Tal. Y yo, mira qué originales quedan, ¿no? Bueno, si son propuestas buenas en el interés general, ¿qué más da quien haya tenido la idea, no? Eso sí. Hay expresiones y yo podría decirte muchas expresiones y muchas cosas que han salido de nuestra casa que incluso luego se han hecho virales, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Si el problema no es ponerse medallas, el problema es conseguir que vaya bien para el interés general de esta comunidad autónoma, que es nuestro objetivo. Oiga, y lo último que le pregunto, como se está hablando de todo esto todo el tiempo, y usted estuvo hablando todo de cosas públicas, ¿cómo ve lo de la cooficialidad del bable, de la lingua, o naviego, etcétera?
Bueno, a ver, es un tema que quiero ser prudente porque primero la Cámara no se ha pronunciado, aunque va a abrir un proceso también, como somos nosotros, plural, ¿no? Vamos a montar una jornada de debate donde vamos a traer a personas a favor, en contra, ¿no? Nos preocupa una cosa, y a mí me preocupa una cosa sobre todo, que esto se convierta en un tema estridente y en un tema de malos y buenos asturianos. Ahí es donde yo me alejo de todo este tema, ¿no? Yo cuando he visto algunas cuestiones tanto a favor o en contra, estridentes, de calificarte si eres buen asturiano, si apoyas esto, eres mal asturiano, si apoyas lo otro, yo ahí la verdad que esto a mí me genera, es mi forma de ser, me distancia, ¿no? Me distancia y a mí se acabó el debate. Hay una frase de mi vicepresidente, que es de él, que dice que el bable nos une y parece que la cooficialidad nos puede separar, sí, o dividir, ¿no? Y yo creo que no es una muy buena frase, que no es mía, es de él. Yo la verdad que la hago mía y bueno, por eso creo que todo esto necesita un debate sosegado. Hay que analizar muy bien también en cuáles son las repercusiones de algunas decisiones en el ámbito jurídico, en el ámbito económico. Yo creo que todo esto hay que hacerlo también desde un debate sosegado. El momento que entramos en temas identitarios, de buenos y malos, ahí yo es verdad, y me recuerdo otras cuestiones que a mí no me gustan, ¿no? Y yo que soy de aldea, que soy de un pueblo que se llama Prián, en Nava, y sé el bable que se habla allí, en Vimenes, en Nava, en esa zona, bueno, pues es el bable que yo conozco, ¿no? Pero bueno, tengo mi posición personal, pero no la quiero llevar a la institución, eso lo decidirán los órganos de gobierno, tras ese debate, que es lo que hemos decidido el otro día, pero yo le pediría a todo el mundo, en todo caso, que bajemos un poco el diapasón, ¿no? Porque he visto algunas cuestiones que no me han gustado en ambos lados, ¿no? Y descalificaciones y, bueno, en fin, entrar ya en una especie de bronca. Y luego hay otra cuestión, que sí, eso sí que lo digo, nuestra prioridad debería de ser, eso sí lo digo, el ámbito económico, porque es donde tenemos ahora mismo que centrar todos nuestros esfuerzos. Yo no digo que para alguna gente esto sea importante, el tema del bable, como es el tema de las tradiciones, el tema del folclore, y yo ni me siento, ni tengo nada en contra del bable, ni en contra de los que lo defienden. Pero creo que ahora mismo tenemos esa prioridad, que es que esos fondos europeos lleguen a la actividad económica, lleguen a las empresas, generen empleo, se transformen, cambiemos el modelo productivo y generemos un nuevo proyecto de comunidad autónoma, un nuevo proyecto de Asturias que sea sostenible en el tiempo y que podamos hacer esa transición tan necesaria que va más allá de una transición energética, es una transición cultural. Bueno, pues muchas gracias, señor Paniceres, por venir, contestar nuestras preguntas, digamos que hacer una demostración de sentido común y de optimismo a favor de la región, que siempre es de agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues llegamos al final de la lupa de la semana. Volveremos el martes, como siempre, detrás de la actualidad. Muy buenas noches hasta entonces.